Hola, hola a todos. Hola Daniel. Hola Elena, gracias por invitarme. Sí, hoy mi invitado es Daniel, mi amigo. Y Daniel vive en Rusia. Él está estudiando en Rusia. Así que hoy vamos a hablar sobre la educación y cómo venir a Rusia para estudiar. Yo he preparado algunas preguntas y creo que la primera pregunta, a ti, Daniel, es ¿por qué te decidiste a venir a Rusia para estudiar? Ok, Elena, gracias como te decía por invitarme. Y yo creo que, por ejemplo, Rusia es un país con muchas oportunidades para todos los estudiantes de Latinoamérica, porque, por ejemplo, en Latinoamérica a veces las personas no pueden conseguir un cupo en la universidad, no pueden conseguir o no pueden estudiar lo que ellos realmente quieren. Y, por ejemplo, en Rusia hay la oportunidad de estudiar lo que tú quieras y de forma más económica que en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, una carrera de medicina, ingeniería o carreras muy demandadas, eh, para estudiar de forma gratis, o sea, en Latinoamérica es muy difícil, no todos consiguen cupos, entonces una forma económica, accesible de estudiar lo que tú quieres es venir a Rusia. Eso por una parte, pero por otra parte, yo personalmente decidí venir acá porque siempre he querido estudiar en el extranjero, ¿verdad? En otro idioma, me gusta hablar con personas en otro idioma, en otro país, y la sensación de vivir en otro país con nuevas personas es lo que me causa felicidad realmente. Y el certificado, este diploma de Rusia, ¿qué valor tiene en América Latina si quieres volver, por ejemplo? Yo creo que tiene el mismo valor, porque por ejemplo, ya años, muchas personas vienen a estudiar aquí y van a sus países con su maestría, con su especialidad y trabajan, les va bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, conozco muchos colombianos, peruanos que han estudiado aquí conmigo y han acabado y se han ido, personas de mi país, muchísimas. Por ejemplo, hace una semana mi mamá me contó que estaba conversando con una señora en el banco y que su hijo ya había regresado hace un año de justamente de la ciudad en donde yo estoy y ya había homologado su diploma y ahora está trabajando muy bien, consiguió un trabajo excelente como doctor en un hospital en mi ciudad, por ejemplo. Ujú, ujú. Muy bien. Y si yo, por ejemplo, o Ujú. alguien de América Latina quiere venir a Rusia para estudiar, ¿con qué tiene que empezar? Ok, depende cuál es la meta o, por ejemplo, o los recursos, porque, por ejemplo, hay dos formas realmente. Yo creo que puedes aplicar con las becas que todavía existen del gobierno o, no sé, ocupar los servicios de alguna agencia o algún estudiante que ya está aquí en Rusia y te puede ayudar. Entonces, por ejemplo, ¿con qué empezar? Obviamente hay que decidir, bueno, qué quiero estudiar, qué quiero hacer, en qué ciudad es más conveniente, en qué ciudad es más barata. O sea, hay que verificar y analizar todas las variantes, precios, estadía, lugar, incluso clima, porque bueno, tú sabes, el clima de Rusia es un poco especial, entonces en el norte siempre va a ser un poco más frío que en el sur. Por ejemplo, yo en el sur me encanta el clima. Obviamente el invierno es frío, pero ahora tenemos una primavera espectacular, me gusta. Y creo que hay que empezar a recolectar información, o sea, qué realmente el estudiante quiere hacer en Rusia. ¿Sí? Ujú. Y si no saben ruso, no pueden hablar ruso, no pueden leer en ruso, ¿qué pueden hacer? Hay páginas web de universidades en español también o inglés. Sí, por ejemplo, hay muchas páginas, hay muchas universidades que tienen su página justamente para extranjeros que con todos los requisitos y especificaciones de las carreras en español e inglés. Por ejemplo, en la universidad en donde yo estudié ruso, todavía está en español y en inglés. En mi universidad está en inglés también. Entonces,
La información es accesible, pero bueno, si todavía es un poco difícil, hay muchas personas que te pueden ayudar. O sea, hay muchas personas que ya viven aquí, conocen el idioma, te pueden recomendar. Ajá. Ujú. Así que hay como dos opciones o tres opciones, ¿sí? Para venir aquí. Es contratar a una agencia, compañía que puede ayudarte Sí. a hacerlo por tu cuenta, Ujú. pero necesitas conocer a alguien en Rusia, ¿sí? No puedes hacerlo. Ajá, es que lo puedes hacer por tu cuenta, pero va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque siempre necesitas a una persona que esté aquí, a un amigo que te vaya a la universidad y te recoja los papeles, porque incluso hay que hacer traducciones, hay que hacer, a veces te piden, no, este documento no está bien, puede traerlo de nuevo. Entonces, si vives en Latinoamérica, no te van a llamar y decir, bueno, necesitamos que nos mande otro documento, que nos traduzca. Entonces, siempre necesitas a alguien, a un conocido que esté en Rusia, revisando tus documentos constantemente, yendo a la universidad y ese tipo de cosas. Entonces, y justamente eso es lo que se encargan las agencias sí, las agencias. Ujú. Y otra opción, la tercera opción es beca. ¿Sí? Puedes Mm. también obtener beca y a dónde puedes encontrarla, cómo puedes obtenerla. Ok, no recuerdo exactamente la página, pero bueno, creo que tú la tienes por ahí y la página está bastante explicada. Está incluso en español, en inglés, y te dan los pasos. Por ejemplo, sé que normalmente tienes que aplicar hasta febrero de cada año y si recibes la beca, puedes postular para septiembre del año siguiente. O sea, te postulas en febrero y si sales aprobado, recibes tu beca en octubre, septiembre para empezar el año escolar. Ujú. El website se llama Study in Russia Ujú, y sí. yo voy a dejar, creo que voy a dejar el enlace en comentarios para leer todo. Y pues sí, es posible, ¿sí? Es posible obtener esta beca. Por ejemplo, vi hace un momento que todavía hay opciones para postular, o sea, el gobierno todavía sigue ofreciendo visas para extranjeros, ¿sí? Para estudiar en universidades de Rusia. Ujú, ujú, vale. Y una opción más, sí, es contratar una compañía, una agencia. ¿Sí? Ujú. Sí, por ejemplo, yo vine con una compañía y la verdad fue bastante fácil. Fue bastante fácil porque yo no tuve que hacer absolutamente nada. Tuve que, o sea, pagué obviamente el servicio, que cuesta el servicio, y una vez me dijeron, su carta de invitación está lista en la embajada. Entonces yo fui a la embajada, recibí mi carta de invitación y compré el boleto para venir a Rusia. Entonces fue bastante fácil cuando una persona se encarga de hacer todo el trabajo. Y yo sé que tú también puedes ayudar a la gente de América Latina que quiera estudiar en Rusia, ¿verdad? Exactamente, sí. Por ejemplo, con mi amigo hemos estado ayudando a algunos estudiantes. Por ejemplo, gracias a nuestra ayuda ya han venido alrededor de 5 estudiantes este último año. Sí, bueno, este año. Eh, Ujú. sí, a diciembre, a septiembre. ¿Qué mes estamos? A mayo. Sí, han venido como 3 o 4 estudiantes que hemos ayudado a que vengan a Rusia. Muchos estudiantes este año, cuando estamos en esta situación, a pesar de todo, vienen, ¿sí? ¿Qué Sí, la crees? verdad, ¿Es ajá. seguro aquí? Por ejemplo, es seguro porque, mira, por ejemplo, los estudiantes han tenido problemas, pero creo que como todos al principio no saben qué hacer, o a veces se preocupan demasiado, o a veces las personas actúan muy impulsivamente, se dejan llevar por las noticias, ya sea de un lado o del otro, y no toman las cosas con calma. Entonces, por ejemplo, sé que algunos estudiantes se han ido, pero no sé, para mí fue innecesario porque las cosas continúan normal, las clases continúan normal, como siempre. Yo sigo yendo a clases, sigo
La universidad está, no ha parado, continúa como siempre, ¿sí? Ujú. Así que ahora también regresan a Rusia unos estudiantes que han dejado sus estudios para continuar. Sí. La verdad no sé, pero por ejemplo, a veces muchos estudiantes, bueno, con lo que pasó, utilizaron como excusa para regresar a sus países, tal vez porque no les gustó Rusia, estudiar en Rusia. Eh, pero bueno, como te digo, la mayoría de estudiantes continúan, todavía salgo a la universidad y toda la gente extranjera, todos los estudiantes latinos siguen aquí. Aquí en la residencia todavía hay muchos estudiantes extranjeros, nadie se ha ido, todo está tranquilo. Ujú, ujú. Vale, y hablando del servicio, ¿sí? Por ejemplo, tu servicio, ¿cuánto cuesta? ¿Y qué necesita la gente? Ok, bueno, el precio creo que depende. ¿Por qué? Porque no es lo mismo recibir dinero de Ecuador que recibir dinero, no sé, de Perú, de Chile, de Colombia. ¿Por qué? Porque, o sea, nuestros contactos o con las personas con las que estamos en contacto, con las que podemos enviar dinero, o sea, están en mi país, Ecuador. Entonces, ahora, por ejemplo, con una persona de Perú, de Colombia, se puede. De hecho, un amigo ayudó a una persona colombiana, a un alumno colombiano, y él vino. Pero bueno, entonces varía el precio, porque tú sabes, hay que enviar a veces el dinero a Ecuador o a veces directo a Rusia, depende. Entonces, ya habría que analizar cada caso de cada estudiante que desea venir. Y si hablamos de los precios de estudios, ¿sí? Ujú. Para, por ejemplo, para maestría, para un año, ¿sí? O un año y Ah, medio. y por ejemplo, esa información es importante porque eso sí se puede analizar y eso justamente el estudiante debe prever. Por ejemplo, eh, estudiar en Moscú es diferente que estudiar en cualquier otra ciudad de Rusia o estudiar en San Petersburgo también difiere. ¿Por qué? Porque Moscú es más caro, San Petersburgo es más caro. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? A veces estudian en ciudades más pequeñas. Puedes elegir la ciudad que sea, incluso no tan pequeñas como Kazán, Novosibirsk, ciudades medianas, sí. Hace frío ahí. Novosibirsk. Entonces, eh, depende de la ciudad. Y, por ejemplo, las ciudades pequeñas, de hecho, son bastante accesibles y económicas. Por ejemplo, una, el semestre en mi universidad, por ejemplo, de maestría cuesta como $900, que es algo bastante económico porque es súper económico, $900 por semestre. eh, es bastante accesible para muchas personas de Latinoamérica. Por ejemplo, para mí es muy accesible, incluso yo puedo pagar por mi cuenta, sí. Entonces, eso es en mi ciudad, pero por ejemplo, sé que en Moscú cuesta, por ejemplo, más o menos el doble. O sea, un semestre puede estar en no sé, en $2,000 tal vez, $2,000 el semestre. Y así ahorrarse el dinero, porque a la final, como tú sabes, la educación estatal en Rusia es bastante homogénea, sí, prácticamente. Obviamente hay universidades de mayor prestigio, pero los contenidos son los mismos. La educación básicamente es similar en todo lado, ¿sí? Ujú. Vale, ¿y tú qué especialidad tienes en tu facultad? Ahora yo estudio una maestría en construcción de carreteras. Entonces ahora de hecho estoy escribiendo mi tesis. Ya en el verano terminó. Y sí, ha sido bastante interesante. A pesar de todas las cosas que han pasado, por ejemplo, como tú sabes, estos 2 últimos años hemos tenido pandemias, problemas, problemas con otros países, pero de todas formas ha sido una buena experiencia, ha sido una experiencia increíble, de hecho. Me ha gustado estudiar aquí y incluso planeo quedarme mucho tiempo más, no sé.
Vale, vamos a hablar sobre dos cosas. Beneficios, ¿sí? Que Ujú, tú tienes después de estudiar o mientras estudias en Rusia, por ejemplo. ajá. Y problemas que Ok. tuviste durante tus estudios. Bueno, hablando de problemas, yo creo que sí, definitivamente el problema número uno de todos los estudiantes que vienen a Rusia es el idioma, ¿sí? Entonces, eh, obviamente no puedo decir que no se preocupen porque hay que preocuparse por el idioma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen qué es lo que pasa cuando un estudiante llega a Rusia? Tiene que primero pasar el año intensivo de ruso, ¿sí? Bueno, el año de educación para estudiar ruso. Entonces, todo estudiante extranjero que llega a Rusia tiene que venir a estudiar un año de ruso. Entonces, ese año para algunas personas es más complicado, para otros no mucho. Y para mí no fue tan difícil porque antes de venir yo ya había estudiado un poco ruso, ya había estado empapado con la situación, ¿sí? Entonces, para el primer año de ruso no fue tan difícil. Pero ya una vez cuando acabas la facultad preparatoria, tienes que estudiar en ruso como cualquier persona rusa de este país. Y a veces es un poco complicado, sí, obviamente estudiar una carrera técnica o eh, cualquier carrera técnica o humanística. Incluso en tu país puede ser difícil. Entonces, esto también hay que decidir porque, por ejemplo, si no eres bueno para las matemáticas en tu país, no vas a ser bueno en las matemáticas aquí. Entonces, eso hay que elegir pensándolo muy bien. Ese sería el problema número uno. Bueno, la adaptación creo que igual depende de la persona, pero como te decía, el frío no es tan aterrador como se dice, o sea, se puede vivir tranquilamente. Y Новосибирск, pero Bueno, obviamente depende de la persona, si eres una persona acostumbrada a vivir en la costa, ¿sí? No sé, en la costa de Latinoamérica donde siempre hace calor, eh, no sé, tal vez te pueda afectar, pero yo creo que las personas somos bastante capaces de adaptarnos y, eh, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en adaptarme al frío, ¿sí? Pero bueno, y eso solo en el invierno, porque la primavera, el verano es genial, o sea, hace mucho calor, me gusta el verano. pues problemas es idioma, sí. Estudiar, claro que estudiar es difícil, Ah, sí. exacto, sí. Sí, estudiar, idioma, algo más como comunicarse con la gente o tal vez hay, ¿cómo decirlo?, actitud o cómo tratan a personas extranjeras. Sí, ajá. Como te decía, yo creo que ningún estudiante puede o tendría algún problema si es que se porta bien. Por ejemplo, yo en estos 3 años que he vivido aquí, nunca he tenido ningún problema con nadie. Por ejemplo, voy en el autobús, voy en un taxi, voy a un centro comercial. O sea, nadie me ha visto con mala cara. O sea, se puede decir, nadie me ha visto mal, nadie me ha hecho de menos, ¿sí? Entonces, pero conozco estudiantes que han tenido problemas, pero yo creo que es la actitud que los estudiantes toman al venir a otro país, porque, por ejemplo, primeramente estás en otro país, tienes que comportarte de acuerdo a cómo se espera que te comportes en esta sociedad, o sea, y si te comportas bien, si cumples las leyes, entonces no vas a tener ningún problema y nadie te va a decir nada, nadie te va a molestar, en definitiva. Ujú, ujú. Y es todo, sí, de los Eh, problemas. por ejemplo, ¿qué más problemas? Comunicarse con las personas, obviamente, de todas formas es un proceso, claro que al principio es incómodo, pero me parece a mí muy como emocionante. Por ejemplo, no sé, cuando tú vas a otro país y empiezas a hablar con personas en otro idioma, obviamente tienes un cierto tipo de estrés, pero para mí es una sensación muy agradable, o sea, empezar a
cuando yo empezaba a comunicarme con las personas en la calle, a entender las cosas, era bastante emocionante, ¿sí? Yo creo que generalmente eso es lo que muchos alumnos o estudiantes buscan cuando van al extranjero, porque podrías estudiar en tu país tranquilamente, pero estudiar en el extranjero siempre implica que tú tienes, que tú quieres conseguir nuevas experiencias, nuevos recuerdos, nuevas emociones en tu vida. Entonces, no le vería eso como un plus, sino como algo beneficioso. Como, no le vería como algo negativo, sino como un beneficio para tu persona. Ujú. Bien. ¿Y beneficios? Si hablamos de beneficios de estudios en Rusia. Ok, por ejemplo, beneficios, la comodidad no solo de estudiar económicamente, sino, por ejemplo, de vivir también en una residencia con estudiantes, conocer nuevas personas. Y las residencias también en Rusia, en cualquier lugar, incluso en cualquier lugar, incluso de Moscú, San Petersburgo, son bastante económicas. Porque, por ejemplo, pagas, no sé, tal vez pagas desde 30 hasta $50 al mes por una residencia estudiantil, que es bastante barato. Que, por ejemplo, si tú estudias en Europa, por lo menos necesitas $300 al mes para una residencia estudiantil, ¿sí? Pero en Rusia pagas incluso desde 20 hasta $50, ¿sí? Ujú. Entonces, el costo, la accesibilidad, son los beneficios. ¿Qué más? Las nuevas experiencias, nuevas personas, estudiar en un idioma que realmente te ayuda a pensar, te ayuda a mejorar como intelectualmente, sí, creo que es bastante beneficioso estudiar en otro idioma porque no solo en inglés, saber más idiomas te abre la mente a otras cosas, sí. Sí, es cierto. Ujú, es cierto. Y también la educación de Rusia creo que tiene valor y por eso es más fácil encontrar un buen trabajo, ¿verdad? Exacto, sí, porque por ejemplo, en mi país, por ejemplo, porque hay muchas personas que vienen de mi país, porque sí, la educación rusa tiene su prestigio de que, o sea, una persona que ha estudiado en otro país, en un idioma muy difícil, sí, entonces ya te habla de qué persona, con qué persona estás hablando, porque no todos pueden estudiar en un idioma que no sea, por ejemplo, el típico inglés. Entonces, te das cuenta que una persona no es una simple persona, es una persona capaz, bastante inteligente, ¿sí? Ujú. Por cierto, también puedes estudiar en Rusia en inglés, no solo en ruso. Sí, exacto. Por ejemplo, de hecho, un amigo que vino conmigo, cuando vinimos, él estudia en inglés. Ujú. Él estudia en inglés, pero igual la preparatoria también la hicimos juntos. Obviamente la Es preparatoria obligatorio, sí. de ruso es obligatoria, sí. Ujú, Pero sí, se puede estudiar en inglés. ujú, sí. Vale. ¿Qué más quieres contar? Bueno, por ejemplo, últimamente con todos los problemas que ha habido, muchas personas dicen cómo enviar dinero, cómo recibir dinero, o por ejemplo, muchos estudiantes tuvieron problemas en recibir dinero de sus países. Entonces, todo eso ya se ha venido arreglando. Incluso, por ejemplo, en mi universidad, alumnos que no pudieron recibir dinero, les esperaron a que puedan arreglar, porque a cambiar sus tarjetas y también hubo la oportunidad de que muchos estudiantes pudieran conseguir un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, la universidad también ofreció, por ejemplo, hay trabajos para hay varios trabajos. Entonces, por ejemplo, conozco muchas personas que ahora están trabajando un poco, a la final estudian y trabajan, se pueden. Por ejemplo, para todos los interesados, incluso se puede venir a trabajar un poco en Rusia, sí. Por ejemplo, trabajar los fines de semana. Hay trabajos que te pagan por día, sí, pero Ah, obviamente son trabajos manuales, ajá. Por ¿qué trabajas? Sí, ¿cómo enseñar idiomas? no, no, por ejemplo, s- eh,
hay trabajos, por ejemplo, para recolectar manzanas, recolectar manzanas, o por ejemplo, hay trabajos en las fábricas en donde tienes que poner las fábricas de leche, tienes que poner las típicas fábricas de producción, ¿sí? Leches en las cajas. Y entonces, esos trabajos aceptan estudiantes. O sea, y si tú necesitas dinero, puedes ir un día a trabajar en esa fábrica y te pagan el día. Entonces, eso hacen muchos estudiantes ahora, incluso más después de los problemas. Incluso la universidad, por ejemplo, en un grupo de la universidad, enviaron una lista, se necesita 10 personas para este trabajo, a los que tengan dificultades económicas, ¿sí? Entonces, se puede incluso trabajar, o sea, trabajar un trabajo de medio tiempo, o sea, cuando necesitas. Entonces, eso también sería un beneficio de lo que puedes venir a hacer en Rusia, porque sí se puede trabajar en los negocios, en los trabajos manuales, prácticamente, sí. O sea, es accesible. Por cierto, acaban de permitirlo con ley, porque antes yo sé que estudiantes no pudieron trabajar, ¿sí? Ajá, Y ahora sí que pueden, ¿sí? exacto, pero hay, sí, justamente hace un año se aprobó de que los estudiantes pueden conseguir algún trabajo en su universidad, sí, pero con todo lo que pasó últimamente, han estado más abiertos porque ahora hay la posibilidad de trabajar en los trabajos de manuales, por ejemplo, en las fábricas, para recolectar manzanas y ese tipo de cosas. Entonces, si te quedas sin dinero, o sea, puedes ir a un trabajo de estos que te pagan por día y puedes sobrevivir, supongo. Ujú. Y en Moscú, por ejemplo, yo creo que hay más opciones para trabajar y muchos estudiantes enseñan idiomas Ujú. y pues cobran mucho dinero. Yo sé que si es, por ejemplo, nativo, cobra muchísimo dinero más que una profesora rusa, por ejemplo, enseñando el mismo idioma. Ajá, y por ejemplo, como tú sabes, yo he venido enseñando español ya casi 2 años y me ha ido muy bien. Por ejemplo, puedo sustentarme por mí mismo mientras vivo aquí y mis padres casi no se preocupan de mí. Sí, sí, sí. Y si vienes a Moscú vas a hacer más, más dinero que en Exacto, Bélgica. bueno, y justamente esos son mis planes. Planeo, tengo muchos planes aquí en Rusia, pero bueno, hay que hacerlo con calma porque siempre las cosas son como uno planea, a veces no salen o a veces salen diferente, pero sí, está en mis planes ir a Moscú y ese tipo de cosas. Am, vale, y vamos a hacer conclusión, ¿sí? ¿No? Como si una persona quiere venir a Rusia para estudiar, ¿sí? So, ¿qué necesita hacer? Primero, sí, segundo. Sí, perfecto. Entonces, primeramente, tiene que empezar a investigar qué le gusta, qué prefiere, dónde se sentiría más cómodo, además qué quiere estudiar, porque las opciones son infinitas. O sea, aquí puedes en Rusia estudiar lo que sea, cualquier carrera. A veces no es como en Latinoamérica, que hay cupos limitados para ciertas carreras. Aquí puedes estudiar lo que sea, en la ciudad que sea, con el presupuesto que sea, porque incluso, por ejemplo, puedes aplicar las becas del gobierno, sí, pero también puedes con tu dinero, si tienes dinero y quieres que las cosas sean más rápidas y más fáciles, puedes contratar una agencia o una persona que se encargue de esto. Por ejemplo, como yo y mi compañero somos socios, hemos ya ayudado a algunos alumnos a venir a Rusia, entonces igual estamos dispuestos a ayudarle. Y ¿Cuánto dinero es como, por ejemplo, para año, para maestría, ah, pagar por ejemplo, estudios sí, y eh, servicio? sí, por ejemplo, generalmente en esta ciudad un año
el año de idiomas cuesta alrededor de $1,500 el año de idioma. Además, el semestre de la maestría o, o del ciclo está alrededor de 900, $1,000. Entonces, tú estudias un año en la universidad alrededor de, por ejemplo, unos $2,000 por año. Por ejemplo, si quieres obtener el bachillerato, el grado, o sea, 4 años, por ejemplo, con $8,000 te puedes graduar tranquilamente, ¿sí? Los 4 años, ¿sí? $8,000 es por 4 años. Toda tu carrera, sí, toda tu carrera, Ah, ¿sí? Entonces, es bastante económico porque solo en Latinoamérica te puede costar el doble, ¿sí? ujú. Ah. Así que, Ajá, ok, por ejemplo, las residencias estudiantiles igual están desde 200 a $300 el semestre, o sea, la vivienda, ¿sí? ujú, El semestre, o sea, un año te cuesta, por decir, $500 más o menos, 500 a $600. Un año de vivienda es bastante accesible, ¿sí? $600 al año es bastante accesible. Y obviamente hay trámites extras que tienes que hacer, por ejemplo, renovar la visa, traducir uno que otro documento, pero son como $50 más. Sacar un seguro médico, tal vez unos $70. Y toda esa información detallada la tengo. Por ejemplo, si alguien está interesado, me puede contactar y podemos incluso tener una reunión y le puedo explicar detalladamente todos los pasos que se debe hacer. Así que todos están invitados igual a sí, comunicar. yo puedo dejar tu contacto, sí, Ujú. en comentarios y abajo del video también. Así que analizar todo, pensar en qué universidad, qué carrera quieres obtener, ¿sí? Ujú. Después decidir si quieres hacerlo por tu cuenta o si tienes dinero contratar un servicio, ¿sí? Ujú. Sí. Ujú. Y tal vez si quieres obtener beca, tienes que hacerlo antes de febrero, ¿verdad? Sí, yo creo que este año ya, no sé, creo que ya pasó, pero igual, o sea, Ujú, ya puedes aplicar para el siguiente año, o sea, empezarías si, por ejemplo, si aplicas ahora, te aprueban, por ejemplo, en febrero del otro año y empezarías a estudiar en el 2023, pero, ujú, por ejemplo, si estás ya decidido a venir a Rusia, puedes incluso aplicar ahora y venir ya este verano a Rusia y a estudiar a empezar la facultad preparatoria este mismo año. Todavía estamos a tiempo, o sea, hay tiempo de sobra. Incluso muchas personas pueden venir justo ya en el verano. Pero puedes empezar la preparatoria antes de que te admiten a universidad, ¿sí? Mm, No, no, porque, por ejemplo, ¿cómo fue en la pandemia? En la pandemia muchas personas, eh, obviamente, pagaron en la facultad preparatoria y siguieron estudiando online en sus países, pero porque había las restricciones de venir a Rusia. Pero ahora las restricciones se levantaron, o sea, no solo las restricciones por el COVID, me refiero, ¿sí? Por Ujú, la pandemia. Entonces, esas restricciones ya no existen. Ahora, si la universidad te acepta, puedes venir cuando tú quieras. Y generalmente los años lectivos empiezan desde septiembre, o sea, el año escolar empieza en septiembre. ujú, ¿Sí? Y se puede hacer los trámites en verano y en septiembre de este año ya se puede empezar a estudiar la facultad preparatoria. ujú. Sí, sí. Si alguien tiene algunas preguntas, pueden escribirlas en comentarios y también contactar a Daniel o a mí también. Y yo también puedo ayudar con Ajá, estudiantes con estudios. y bueno, por último quisiera decir que a veces no hay que creer todo lo que se dice en las noticias o bueno, en todo lado. Hay que verificar por su propia cuenta, ¿sí? Y, por ejemplo, puedo decir que todo está tranquilo. Se puede venir a estudiar en Rusia tranquilamente, así que no tengan miedo y espero verlos pronto.
Muchas gracias, Daniel. No, y gracias a ti, Elena. Nos vemos. Nos vemos. Ok. Ujú. Adiós.